Bien, señores alumnos, tengan ustedes un bonito día. El día de hoy vamos a iniciar con nuestras labores académicas. Sin antes recordarles de que nosotros hemos empezado desde la primera semana, ¿ya? Es decir, desde a partir del 9. Ya tenemos avanzados 2 semanas, más 2 semanas son 4, entramos a la quinta semana. Me parece que en otros cursos han empezado recién a partir del 13, ¿no? Entonces ahí me parece que hay una pequeña confusión. En todo caso, mm, se les ha enviado el sílabus dice bien claro 17 semanas y eso también está programado a través del vicerrectorado, ¿no? Lo que no están tomando en cuenta nosotros profesores es de que ellos van a tener que desarrollar 17 semanas. Si ellos han empezado a 13, solo tienen para trabajar 16 semanas. En cambio, nosotros vamos a trabajar las 17 semanas, ¿no? Entonces, por consiguiente, si ustedes empiezan a contar de a partir del 9 al 5 de marzo, exactamente dan las 17 semanas. Entonces, ¿esto qué implica? De que si ustedes tienen el sílabus, si ustedes han leído el sílabus, está bien claro. Son 16 semanas de trabajo más la última semana que es para ingreso de notas, ¿no? Ingreso de notas, repechaje, reevaluación, no sé qué tantas cosas más, ¿no? Entonces, con eso serían las 17 semanas. Es decir, nosotros estamos terminando a fines de febrero. En febrero terminamos nosotros las labores académicas. En cambio, los otros profesores tendrían que terminar el 5 de marzo, pero no les va a alcanzar el tiempo. Entonces, esa es la razón por la que nosotros, yo contando las semanas y leyendo las disposiciones, entonces exactamente dan las 17 semanas. Entonces, los otros profesores no se han dado cuenta de que no se ha reprogramado la culminación. La culminación está hecha para el 5 de marzo. Entonces, en esa razón es de que un poquito de confusión ha habido. Bueno, en que a partir del 7 la inducción, que esto, que aquello, ¿no? Pero esa inducción propiamente no está contabilizado en referente a la culminación. Sí o sí se termina el 5 de marzo. Entonces, en esa medida hay que tener en cuenta y de acuerdo a eso estamos avanzando, chicos. Así que no se preocupen. No estamos terminando a fines de febrero. Y la última semana es evaluación. Así está en el sílabus. Si ustedes han revisado el sílabus, van a encontrar eso, ¿no? Bien, entonces, el día de hoy vamos a seguir conversando un poco sobre lo que es la geografía nueva. Se ha dejado algunos trabajitos para que ustedes puedan desarrollar en casa, ¿no? Durante estas 2 semanas que hemos tenido vamos a decir, de estudio propiamente en casa. Bien, entonces lo que vamos a hacer el día de hoy son las nuevas tendencias, se llaman así, es parte de la geografía. Seguimos con la nueva geografía, ¿no? Seguimos con la nueva geografía. Tenemos lo que se llaman las nuevas tendencias.
las nuevas tendencias. Es decir, nosotros necesitamos también conocer algo en referente a lo que propiamente es la parte doctrinaria de la filosofía. No hay que olvidarse que siempre hemos dicho, siempre hemos estado conversando de que entre los hombres nos diferenciamos por nuestra forma de pensar, ¿no es cierto? En eso nos diferenciamos. Por lo demás, todos somos iguales. Entonces, en esta circunstancia propiamente, es de que como la geografía también tiene una orientación de carácter doctrinario, o vamos a decir una orientación de carácter filosófico, en vista de que todos aquellos que han investigado la geografía, de todas maneras tienen su forma de pensar, ¿no? Tienen su forma de pensar, es decir, cada uno de los investigadores tiene su propia filosofía. Entonces, eso también es muy importante en el contexto de lo que va a ser la, la investigación. A veces nosotros propiamente creemos, ¿no? ¿De quién? ¿De quién? En el marco de en el marco de la investigación, de todas maneras fluye esta doctrina. O sea, todas aquellas personas que van a hacer un trabajo de investigación en geografía, de todas maneras va a ir incorporado una determinada doctrina. Es decir, si yo hago un trabajo de investigación, entonces irá mi forma de pensar, ¿no es cierto? Y mi forma de pensar propiamente tiene que estar contextualizado dentro de las corrientes filosóficas que existen en el marco general de la filosofía, ¿no es cierto? O también lo que nosotros conocemos dentro del mundo filosófico como las concepciones, ¿no? Las concepciones del mundo. Entonces, a eso va orientado. Entonces, tenemos más o menos a partir de, como la geografía nueva, se desarrolla a partir de la década del 40 del siglo pasado, esto también conlleva a que a partir de la mitad del siglo pasado, es decir, a partir de la década del 50 del siglo pasado, empiezan a desarrollarse varias tendencias dentro del contexto de la geografía, aún quizás alejadas de las preocupaciones del positivismo que alentaba el desarrollo del trabajo de investigación. Es decir, de que tenemos que tener en cuenta el hecho de que la nueva geografía haya surgido en Estados Unidos, entonces eminentemente estaba orientado al neopositivismo, ¿no? Y dentro de esto tenemos que tener en cuenta también de que poco a poco se ha ido orientando la geografía en diferentes tendencias filosóficas, ¿no? O vamos a decir eminentemente en aspectos de carácter filosófico. Muchas veces a nosotros no nos gusta la filosofía, pero guste o no nos guste, todos los conocimientos están orientados en función a una doctrina filosófica, ¿no? Lo que pasa es que a veces nosotros no nos damos cuenta, no nos damos cuenta nosotros, ¿no? O nosotros no podemos discernir el escaso conocimiento filosófico que tenemos. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta, ¿no? ¿Qué tendencia tienen los diferentes conocimientos que ustedes empiezan a leer? O también qué tendencia filosófica tiene cada uno de los conocimientos que ustedes van a vertir a los alumnos, ¿no? Entonces, por eso dicen,
dentro de la pedagogía, dice, lo primero que hay que identificar es cuál es el mensaje doctrinario de los conocimientos, ¿no es cierto? Cada uno de esos aspectos. Entonces, eminentemente hay que tener muy en cuenta estas cositas que en cierta forma a veces quedan desapercibidos, ¿no? Quedan desapercibidos, ¿por qué? Porque el profesional o la persona que lee los libros no las sabe discernir, ¿no? Dice, ah, yo leo leí esta cosa, otra cosa, pero finalmente no me he dado cuenta el mensaje filosófico, mensaje doctrinario de los conocimientos, ¿no es cierto? Entonces, aquí ocurre una cosa. Si yo, como por ejemplo, digo, ¿no? Ah, la geografía positivista. Entonces, bueno, lo van a leer. Al leerlo, ¿qué va a pasar? Va a tener una exigencia de mayor rigor científico, ¿no? Entonces, va a estar bien apegado a lo que es el desarrollo propio de la ciencia, ¿no? O sea, no va a escatimar en decir de que en primer lugar está pues la comprobación de la hipótesis, que tiene que ser conocimientos objetivos, reales, más no va a mirar otra cosa, que simplemente se fijen los conocimientos. Pero si por ahí encontramos otro librito, ¿no? Como por ejemplo que está orientado a una tendencia de carácter materialista, vamos a decir, ¿no? Entonces encontramos un librito, Geografía Económica de la URSS. Entonces usted se da cuenta de que ese librito ya tiene otra tendencia, ¿no? Habla de una geografía de carácter socialista, o sea, la equidad, la igualdad entre los hombres en el espacio geográfico. Y es muy diferente al otro, ¿no? El otro está más preocupado en que los conocimientos sean más objetivos reales, en cambio el otro ya lo está orientando bajo otro sistema, o sea, la equidad, dicen, la igualdad dentro del espacio geográfico entre los hombres. Pues entonces, así de esa forma se va contextualizando de una manera muy sistemática las corrientes filosóficas, ¿no? Es decir, de que el ser humano, por su forma de pensar, siempre va a orientar a una tendencia, conocimientos que pueda investigar en torno a la geografía o en torno a la historia igualito, en cualquiera, en pedagogía, no solamente en geografía, sino en cualquier rama que ustedes propiamente se inclinen, ¿no? Entonces, no hay ningún problema. O el mismo hecho también con, por ejemplo, si ustedes agarran los libros de investigación. Nos agarramos no, los libros de investigación, los leemos y punto, pero nunca sabemos identificar el mensaje filosófico, ¿no? Como por ejemplo a muchos he visto leer a Mario Bunke, a Saint-Pierre, como por ejemplo, bastante trabajan con Saint-Pierre, es excelente libro. Pero ¿qué tendencia filosófica tiene? Tiene una tendencia filosófica de ser positivista, ¿no? Ser positivista. Entonces imagínense, ¿no? Pues así nosotros podemos darnos cuenta fácilmente, ¿no? Todas estas cositas es muy importante. El día de hoy entonces vamos a hacer lo que se llama las nuevas tendencias en la geografía. O sea, les voy a dar a conocer algunas tendencias que existen en torno a la filosofía, en relación a la investigación de la geografía o en relación a los nuevos conocimientos que se han generado en la geografía. Pues tenemos primero, ¿ya? Tenemos la geografía, tenemos la geografía humanista, tenemos la geografía humanista, ¿no?
Esta eminentemente esta tendencia en torno a la geografía nos precisa un aspecto que va a conllevar a que los fenómenos geográficos, con el propósito de alcanzar un mejor entendimiento del hombre y de su condición, es decir, la condición de ser humano, es decir, la condición de un ser de un racional, es decir, de que el hombre es el que propiamente propicia todo lo que existe en torno a lo que es la cultura o el paisaje cultural, ¿no es cierto? En todo lo que hace el hombre. Y en suma también en todo lo que los conocimientos que tenemos sobre lo que viene a ser el paisaje natural. Por sí mismo la naturaleza no nos proporciona la información, ¿no es cierto? Ahí está, existe la naturaleza, pero ¿quién lo ha investigado? ¿Quién nos dice que una planta tiene tal estructura? ¿Quién nos dice de que propiamente el ámbito del espacio geográfico, cómo está constituido, ¿no? Cuáles son sus dimensiones propiamente de cada uno de la estructura del espacio geográfico? Me refiero al espacio natural, ¿no es cierto? Entonces, las regiones naturales o propiamente también las regiones ecológicas, etcétera, etcétera, es en torno al hombre. Entonces, si el hombre propiamente es el que hace todas las cosas, es el que modifica la naturaleza y es el que también investiga la naturaleza, nos proporciona, entonces hay que tener muy en cuenta el aspecto de carácter racional, por eso acá no dice el entendimiento del hombre y su condición. Procura un entendimiento del mundo humano a través del estudio de las relaciones de las personas con la naturaleza. Siempre en ese mundo de relación que nosotros encontramos, siempre hasta el día de hoy, bastante nos recomienda cuál es la relación entre el hombre y la naturaleza, ¿no es cierto? No es naturaleza en relación al hombre, sino el hombre en relación a la naturaleza. Cuidado en confundir ese aspecto, ¿no? Entonces siempre el hombre es el que pone todos los aspectos de carácter propio para poder comprender y modificar la naturaleza. Por eso entendemos como un ser racional. Entonces, por lo tanto, eh, a través del estudio de las relaciones de las personas con la naturaleza, ¿no? Con la naturaleza, de su comportamiento geográfico, así como de sus sentimientos, ideas con respecto al espacio y el lugar. Así de sencillo, ¿no es cierto? Entonces no nos olvidemos a través del estudio de las relaciones de las personas con la naturaleza y su comportamiento geográfico, así como sus sentimientos, ideas con respecto en el espacio y lugar. Este aspecto que va a tener que tener muy importante es de que como nosotros, como también el hombre debe ser considerado en el espacio geográfico, ese entendimiento, ¿no? O sea, no por lo que es el hombre dentro del espacio de vivir como sea, ¿no es cierto? Donde hay hambre, miseria, etcétera. No, no, no. También hay que encontrar, dice, propiamente la equidad, la relación correcta dentro del espacio geográfico. Eso es el aspecto de una tendencia de carácter humanista, ¿no? Entonces, mayormente aquí nos vamos a referir
básicamente los conocimientos del espacio geográfico en relación al hombre, cómo ocupa el territorio, el espacio geográfico, cómo se da la convivencia entre los seres humanos o entre los seres sociales, ¿no? Y cómo estos actúan dentro de ello, su modo de vida, sus actividades económicas y su forma de pensar. Y mayormente ves cómo nos identificamos rápidamente a los hombres su forma de pensar. Mayormente hay veces a través de la religión. Ahí sí nos damos cuenta rápidamente, ¿no? Ahí sí nos damos cuenta. Ya sé cuál es su forma de pensar, solamente en el aspecto de la religión, pero no nos damos cuenta en otros aspectos propios de su forma de ser, ¿no es cierto? Su doctrina. Eh, Hay un autor, en este caso, que nos habla de la geografía humanista, propiamente es un chino, Yu Futuan, ¿no? Yu Futuan, pone una obra en 1974 que se llama Geografía Humanística. Geografía Humanística. Bueno, lo traduce al castellano Patricio Ortiz de Zárate, ¿no? Es un chileno, hace un análisis propiamente de lo que es la geografía humanista. Y nos dice de que al tratar de estructurar el sector de estudios relacionados con la percepción de actitudes y valores ambientales, propuso el término de topofilia, definiendo como la ligación afectiva entre la persona, el lugar o cuadro físico. O sea, entre la persona y el lugar o cuadro físico. ¿Cuál es el cuadro físico? Es propiamente la naturaleza, ¿no? Todo lo que existe alrededor del hombre, lo que proporciona la naturaleza. Entonces tienen así unas formas de estudio que nos poco a poco lo podemos ir entendiendo, leyendo, ¿no? Es uno de los planteamientos de Yu, ¿no? Y así podemos seguir analizando. Bueno, no vamos a llevar mucho más allá. La geografía, otra tendencia, la geografía idealista, ¿ya? Tenemos la geografía idealista. La geografía idealista, ¿no? Se basa siempre como base en lo que es el idealismo filosófico. Y todos hemos escuchado qué es el idealismo filosófico, ¿no? Si hablamos de las tendencias a nivel mundial, las dos concepciones del mundo, entonces siempre hablamos de la concepción materialista y de la concepción idealista, ¿no es cierto? Siempre hablamos. Esta tendencia se encuentra dentro de las tendencias también de carácter humanista, ¿no? Porque sostiene que las nuevas acciones humanas son los ideales. Ideales. Entonces, en este caso, vamos a tener un aspecto muy importante para los ideales, ¿no? Los ideales. Estos ideales deben ser realizables o no, pero casi siempre percibidos como realizables. Es decir, acá tenemos que tener muy en cuenta de que todo ser humano tiene un
ideal, ¿no es cierto? Un ideal, todititos. No hay ser humano que no tenga ideales. Si no tiene ideales, el ser humano sería prácticamente como un cadáver andante en vida, ¿no es cierto? Sería como un cadáver andante en vida que no tenga ideales. Y como por ejemplo, yo les pregunto, ¿cuáles son los ideales de ustedes? A ver, ahora sí podemos compartir un poquito más, a ver. ¿O qué entendemos por ideales? A ver. A ver, quiero escucharlos. A ver, chicos, a ver. Dice algo en que creemos. Más o menos va por ahí, Johnny, pero un poquito más, a ver, algo que creemos. Solamente en lo que creen nada más. Es algo más los ideales que tienen ustedes. A ver, Johnny, puedes completarlo. A ver, ¿en qué creemos? A ver, tú, con, por ejemplo, ¿en qué crees para existir en el mundo, no? A ver. A ver, ¿qué dice Lourdes? A ver, ¿qué está? A ver. Son las metas objetivos que nos proponemos. Bien, ¿no? Excelente. Eso es efectivamente. Por eso dice, se fundamenta, ¿no? La geografía humanista se basa en el idealismo filosófico. Dice que se inicia de la reflexión, no a partir del mundo exterior, sino a partir de qué. Lo que tenemos a partir del yo, ¿cierto? O sea, ¿quién es el yo psicológicamente? A ver, ¿qué significa el yo psicológicamente? A ver, chicos. El yo sería, profesor, forma de pensar, las actitudes que tomo dentro de mi conciencia. El yo siempre, o sea, muy bien, es el subconsciente de la persona, ¿no es cierto? En psicología nos han enseñado eso. El yo es el subconsciente de la persona. Es decir, es nuestra forma de actuar, nuestra forma de pensar. ¿Cómo nosotros, ¿no es cierto?, pensamos sobre el mundo exterior, ¿no? Ese es el subconsciente que nos da lugar de cómo nosotros pensamos las cosas. Por eso acá dice bien claro, se basa el idealismo filosófico que inicia de la reflexión, no a partir del mundo exterior, sino a partir del yo.
o sea, el sujeto, la conciencia. Entonces, ¿qué viene a ser yo? ¿No es cierto? Simplemente le ponemos aquí igual. La, ¿de quién? El sujeto, ¿no es cierto? Eso es básicamente lo que hay que tener muy en cuenta. Entonces, por eso todos nosotros tenemos un ideal. Como dice su compañero, son metas, objetivos que nosotros nos proponemos. Y cuando hemos dicho primeramente, ¿no? Esta tendencia se encuentra dentro de las tendencias humanistas, sostiene que las nuevas acciones humanas son los ideales. Esos son los ideales, las metas y objetivos que nosotros nos proponemos, ¿no? Pero que siempre sea realizable o no. Pero siempre luchamos para que esto sea realizable, ¿no es cierto? Siempre. Yo sé que ustedes tienen un ideal. Por eso también encontramos en la facultad y en todas las aulas he visto, ¿no? Visión y misión. Visión y misión. Visión y misión. En todas las aulas está escrito. ¿Cuál de ellos tiene que ver, a ver, con esta tendencia que se llama idealista? ¿La visión o la visión? A ver, ¿cuál de ellos tiene que ver? A ver, La misión. la misión. A ver, ¿qué dicen los demás? ¿Está bien? A ver, también muy bien. Efectivamente es la visión. Es decir, es la parte filosófica, es la parte doctrinaria. ¿Qué queremos nosotros de la facultad? Se dan cuenta, ¿no? Siempre trabajamos con eso que se llama los ideales. Entonces viene a ser un ideal, la visión. Viene a ser un ideal. O sea, ¿qué queremos con la facultad? ¿O qué quiere la facultad con sus alumnos? ¿Qué quiere la facultad con la comunidad? ¿Qué quiere la facultad con la sociedad? Y eso está plasmado en la visión. Igualito ustedes también tienen su visión, ¿no? Tienen ustedes. Y no van a decir que no lo tienen. Y si no lo tienen, porque les digo, serían cadáveres saltantes en vida. Ahora yo les digo, si no tuvieran esa visión, no estarían acá en la facultad, ¿no? No estarían perdiendo su tiempo, ¿no? No comprarían un celular, no comprarían, ¿no?, los distintos elementos que nos permiten en estos momentos estar conectados, ¿no es cierto? No tendrían una computadora, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la cosa es que sí, nosotros tenemos esa visión. Entonces, nuestra visión son los ideales, realizables o no, pero casi siempre percibidos como realizables. Es lo que luchamos todos los días. Eso es lo que, algo en que creemos. Eso es lo que yo te pedí a John para que pudiese completarlo, ¿no? ¿En qué creemos? ¿No? ¿En qué creemos? Entonces, muy bien, son las metas, objetivos, muy bien. Ahí lo ha puesto Nave, Luz Maruca. También es la visión compartida que hoy en día se maneja más. Eso es lo que se maneja. El término más común se maneja como la visión. Pero sí, esos son los ideales que debemos de alcanzar. Entonces, su fundamento dentro del contexto de la geografía se basa en el idealismo que se inicia en la reflexión. No a partir del mundo exterior, sino a partir de Dios. O sea, cómo nosotros miramos las cosas que existen alrededor del hombre o alrededor de nosotros. Esa es la reflexión que debemos tener. Eso es la geografía idealista.
Por eso muchas veces el hombre no ha podido explicar por qué existen animales gigantes, animales pequeños, o por qué el sol, etcétera, sale y entra, el sol da vida, etcétera, ¿no? Y a partir de su mundo interno, o sea, a partir del yo, de su conciencia, ¿no? Que ha hecho, finalmente los ha considerado incluso como su Dios, ¿no es cierto? Eso es lo que nosotros, como el hombre, piensa sobre la existencia de la naturaleza. Y finalmente lo declara, no, este es un astro que refleja la vida, entonces por lo tanto yo considero que es un Dios, así como lo consideraron los incas, ¿no es cierto? O algunos animales que son fuertes, ¿no? Entonces lo tenemos una consideración. Así es la forma como el hombre llega a explicar del mundo, de los fenómenos geográficos o de los fenómenos físicos, de los fenómenos propiamente de la naturaleza, ¿no? Cómo el hombre empieza a explicar. O sea, a partir de su yo, de su conciencia, de su subconsciente, lo que tiene y lo que piensa en su mente, ¿no? Entonces el idealismo manifiesta una desconfianza hacia todo lo real, ¿no? O sea, nosotros casi siempre no tenemos mucha confianza, ¿no? Siempre reflexionamos, pero ¿por qué y para qué existen las cosas? Por eso dice, el idealismo manifiesta una desconfianza hacia lo real. ¿Por qué? ¿Para qué existe esto, no? Y por eso también el hombre se lanza a investigar, a querer conocer mucho más, a ver qué es la naturaleza, qué nos ofrece la naturaleza, qué más podemos hacer sobre la naturaleza, incluyendo los supuestos modelos de la realidad, ¿no? Entonces, a esas cositas nos induce. Entonces, el idealismo es cómo nosotros pensamos en nuestro subconsciente sobre todas las cosas que existen. Hasta a veces desconfiamos de lo que existe y por eso es de que seguimos investigando más y más, porque si confiamos de lo que existe ya no habría más investigación y desaparece todo. Entonces, eso viene a ser el, el idealismo, ¿no? Entonces, eso más o menos es la corriente filosófica, ¿no? Del idealismo. Por eso el mundo se puede conocer, ¿no? Uh, indirectamente a través de las ideas, efectivamente, o sea, de la forma como piensa el hombre, ¿no es cierto? De la forma como investiga el hombre y nos da a conocer cada una de las cosas, ¿no es cierto? Eso está eminentemente. Por eso seguimos investigando y investigando para conocer mucho mejor el hombre y cuando el hombre nos pone los conocimientos, verdaderamente son cosas que nacen del subconsciente del hombre, ¿no es cierto? Que descubre la esencia de la naturaleza. Bien, ese es uno de los aspectos. Vamos a ver ahora otro. La geografía radical. La geografía radical. Esta es otra tendencia que tenemos propiamente dentro del contexto de lo que es la forma de pensar en torno a lo que es el espacio geográfico y todo lo que existe en el espacio geográfico, ¿no? Siempre tenemos que tener muy en cuenta qué es el espacio geográfico. Y hemos hecho en la segunda clase, creo que es el espacio geográfico, ¿no? Ya tenemos noción de lo que es el espacio geográfico. No se olviden de eso, ¿no? Jamás se olviden, ¿no?
¿Cuál es el objeto de estudio de la geografía? A ver, ¿quién me dice? A ver, ¿cuál es el objeto de estudio de la geografía? La relación entre el hombre y el espacio. A ver, Fred, a ver un poquitito más, a ver, de nuevo. Preguntaba sobre el estudio de la geografía. Sí, el objeto de estudio de la geografía. A ver, Freddy. El objetivo de estudio es No, no, el la objetivo interpretación. no. A ver, escúchame. Objetivo es otra cosa. El objeto es otra cosa, ¿no es cierto? Objetivo es algo ideal. Objeto es algo material. Entonces, lo que yo te pregunto es, ¿cuál es el objeto? Objeto, ¿ya? A esos, no, objetivo no. ¿Ya? ¿Cuál es el objeto de estudio de la geografía? El objeto, no el objetivo. Hay que diferenciar esas dos cosas, ¿no es cierto? Hay que diferenciar. A ver, ¿quién me dice? A ver, a ver, chicos, El objeto de estudio sería, profesor, el estudio de la forma de la Tierra la forma de la Tierra. y sus variantes. A ver, Jonathan, acá está bien, acá me gusta lo que dice Freddy Newton, lo estaba diciendo. ¿Podrías completarlo, Freddy? ¿Qué espacio? Acá se dice la naturaleza, el estudio de los fenómenos y procesos territoriales. Va más o menos por ahí, a ver, Johnny. Muy bien, Johnny. La última parte me gusta, Johnny, procesos territoriales. Yo quisiera que lo completes, Freddy. ¿Qué espacio? Espacio y su relación con el hombre. Muy bien, pero ¿qué espacio, digamos? Está bien, perfecto, Freddy. Te falta una palabrita para que lo completes totalmente. Entonces, el objeto de esto, no se olviden, es un tema muy específico que se llama el espacio geográfico. ¿Ya? No se olviden, ahí está Freddy, el espacio geográfico, no se olviden. ¿Cuál es el objeto de estudio de la geografía? Es el espacio geográfico. ¿Y qué es el espacio geográfico? Cuando dice Freddy, y su relación con el hombre. Muy bien, correcto. Pero yo quiero saber cuál es ese espacio geográfico. A ver si alguien me dice, a ver, rápido. ¿Quién se gana? A ver, un punto al examen. Rapidito, a ver. El medio donde vivimos. Ya el medio vivimos, pero ¿cómo está compuesto el medio donde vivimos? Yo quiero saber qué es espacio geográfico. Muy bien, es el medio. Biomas. ¿Mm? Biomas, profesor. Idiomas, a ver qué cosa más, a ver qué es más. Pues, sí hemos hecho, y a veces están olvidando, chicos. El espacio físico. Muy bien, Johnny, pero nos falta algo más, porque no es el espacio físico nada más. Es algo más, a ver. Eso es lo malo que nosotros tenemos, que solamente nos fijamos en el espacio geográfico, en el espacio físico. ¿No? En el espacio grande, dice, ¿no? A la naturaleza, eso, ¿no? No puede tener, ustedes como profesores ya tienen que tener bien. Está muy bien el espacio, ahí ve Freddy va haciendo epidermis, la troposfera o epidermis, ¿qué más? El entorno terrestre, claro, todo el entorno terrestre, pero ¿cómo está compuesto el espacio geográfico?
Ah, muy bien, son tres, Freddy. A ver, ¿cómo? Dime, a ver, ¿cuáles son esos tres, Freddy? A ver. ¿Qué son tres? A ver, Josep, a ver si nos ayuda, a ver. A tres zonas. ¿Pero cuáles son esas tres zonas? Yo quiero saber. Ah, muy bien, Vanessa. Zona fótica, ya ha dicho ¿qué se llama? Ahí está, troposfera, la epidermis fótica, ¿qué más? ¿Todo completo? Ya, entonces tenemos la troposfera, la epidermis y la zona fótica. Son tres, muy bien, Luz María Clar, son tres, pero precísenlo. Entonces, aquí lo que hay que tener en cuenta que está compuesto por tres zonas. ¿Qué es el espacio geográfico? El espacio geográfico está compuesto por tres zonas, ¿no es cierto? Esas tres zonas son, primero, ¿qué? La epidermis, hemos dicho el suelo, ¿no es cierto? El suelo, o sea, el aspecto de carácter físico de la Tierra, el aspecto físico de la Tierra. Y no solamente eso es pues, ¿no? Sino que también está compuesto por la zona fótica y está compuesto por la troposfera, o sea, la capa inferior de la atmósfera y la capa superior de la hidrosfera. Todo eso compone lo que se llama el espacio geográfico. No olvidarse, chicos, esto ya deben mentalizarse. Entonces, ¿cuál es el objeto de estudio de la geografía? Ah, es el espacio geográfico que está compuesto por tres zonas. Eso es la respuesta correcta de un profesor. Esa es la respuesta correcta de un científico, ¿no? No solamente, la estructura de la Tierra, no. Esa es una parte, ¿no es cierto? Entonces, a eso nos referimos y siempre hemos dicho, es donde desarrolla todas sus actividades el hombre. Por eso decimos el espacio geográfico y su relación con el hombre. El espacio geográfico y su relación con el hombre, ¿no? ¿Por qué? Porque en estas tres zonas desarrolla todas sus actividades económicas para poder satisfacer sus necesidades o para poder sobrevivir en esto que se llama la Tierra, en este mundo que se llama la Tierra, ¿no es cierto? Eso es lo que ustedes tienen que tener muy en cuenta, chicos, por favor, no se me olviden, ¿no? Ténganlo grabado bien, 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 ¿no? Porque mucho se habla, hay libros, tiene libros sobre el espacio geográfico, ¿no? Como la distribución del espacio geográfico, teorías sobre el espacio geográfico, ¿no? Estructura del espacio geográfico, o sea, tratados, libros y libros hablan sobre el espacio geográfico, ¿no? Y quizás no mucho en esto, pero de todas maneras yo les he dado un pequeño alcance de lo que nosotros, por eso, ¿dónde podemos investigar? ¿Cuál es nuestro espacio para poder investigar? Ah, es el espacio geográfico. Así de simple y sencillo, que está comprendido por tres zonas. Muy bien, entonces ¿a quién le damos los tres puntos? Le vamos a dar a Freddy, que ha contestado los tres. Freddy, Nilton, le regalamos el punto correspondiente, ¿no? Todos han tratado de dar un alcance, pero sí, también están considerados todos los que participan. Digamos, toda participación se va acumulando y finalmente se les otorga un determinado puntaje de acuerdo al número de participaciones que tienen ustedes. Las participaciones son bienvenidas, chicos. No se olviden esto, ¿no? Estamos debidamente se está llevando la correspondencia
diente, anotación, o también está conocido en la base de datos, ¿no? No se preocupen, chicos, ¿sí? Ahora hablamos sobre la geografía radical. Es un movimiento más o menos de carácter contestatario para poner al descubierto ciertas cosas que propiamente no están articulados con el sistema social y económicos en forma coherentemente dentro del espacio geográfico. Básicamente, una tendencia que nos conduce ¿a qué? La situación propia del ser humano como un ser social. Pues cuando decimos la geografía radical, eh, obviamente la geografía radical se refiere al aspecto en que busca la igualdad del hombre en el espacio geográfico. Entonces le ponemos, ¿ya? Le vamos a poner acá. Entonces acá dice la igualdad. ¿Dónde? En el espacio geográfico. Dice la distribución equitativa del hombre en el espacio geográfico, la distribución de carácter de trato social, la distribución económica, etcétera, ¿no? Entonces nos habla de la igualdad del hombre, la geografía radical. Y la geografía radical está básicamente sustentado dentro del contexto de la filosofía llamada la filosofía socialista, ¿no? La filosofía socialista. Entonces, propiamente la filosofía socialista está la filosofía socialista. Socialista. Esta filosofía socialista está en base a qué? Al marxismo o un materialismo. Pues esto es lo que hay que tener en cuenta, estos aspectos que son muy, muy importantes. Entonces, la filosofía radical propiamente surge en Europa, no surge en Estados Unidos, pero sí es llevado a Estados Unidos. ¿Para qué? Para reclamarle a los gobiernos, al gobierno norteamericano y a los gobiernos norteamericanos de que debe haber una igualdad, ¿no? Una igualdad social, una igualdad económica, una igualdad en la distribución del espacio geográfico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso. O sea, es decir, son corrientes filosóficas que han hecho su presencia en casi en todos los países, ¿no? Hasta incluso llegó acá al Perú. Llegó al Perú. Es esta corriente filosófica que se llama el socialismo, el marxismo o el materialismo, ¿no es cierto? Como tenemos ahorita con, por ejemplo, Cuba es un país socialista. Y también hay otro país acá en América del Sur que se llama también socialista. Se llama Venezuela, ¿no es cierto? Es un socialismo utópico, ¿no? No es un socialismo
científico, porque dice el socialismo científico se logra a través de la revolución, y no llega a través de las elecciones que se manipulan, ¿no? En este caso, nuestro amigo que es presidente de Venezuela, él dice: nosotros somos un país socialista, ¿cierto? Es un país socialista, donde no hay hambre, donde no hay miseria, ¿no? Donde todos deben de trabajar. El que no trabaja se va del país, y por eso los venezolanos escapan pues de allá, ¿no? ¿Por qué? Porque su forma de distribución es muy, vamos a decir, muy formalista, acorde a sus necesidades. El hecho, a muchos no nos gusta, como por ejemplo, que nos den un jaboncillo a la semana. Ese jaboncillo no nos va a alcanzar, ¿no es cierto? No nos va a alcanzar. O para la semana nos den 1 kilo de azúcar, no nos alcanza. Entonces la gente empieza a escapar. No les gusta el socialismo. Entonces por eso escapan bastante de Venezuela, ¿no? No les gusta. Les gusta siempre tener un poco más. Aquí no le gusta tener un poco más, ¿no es cierto? ¿Sí o no? O alguien comparta eso. No, nadie le gusta compartir, ¿no? Yo siempre debo tener más, yo debo comer 3 panes al día. Está bien que el otro coma la mitad del pan durante el día, ¿no? No, entonces eso no. Entonces dentro del mundo socialista es que hay igualdad. Entonces esto propiamente va en énfasis ¿a qué? A la distribución del excedente en forma igual para todos. Es decir, de que cuando uno trabaja debe tener una distribución equitativa para todos. O sea, todos los trabajadores deben recibir, si es posible, una remuneración, todos en forma equitativamente, ¿no? Aquí no hay que gane más el otro, etcétera, etcétera. Todos son equitativamente. Entonces, a eso conlleva el socialismo, ¿no? Entonces acá ya no hay capitalismo. Si yo no, yo tengo más. Yo, por lo tanto, yo como más. Ya no existe eso, ¿no? Entonces la distribución propiamente es igualitaria, o sea, del excedente. Cuando decimos excedente, decimos del ganancia, a todos por igual, ¿no es cierto? Eso es lo que más o menos. Todos nosotros sabemos de que esta filosofía surge en Alemania con Carlos Marx. ¿Se acuerdan ustedes? Con Federico Engels. Y que esto propiamente es puesto en práctica por Lenin, con la famosa revolución no rusa, ¿no es cierto? Con la famosa revolución rusa, ¿no es cierto? Entonces, ¿en qué etapa surge la famosa, o será la famosa revolución rusa? A ver, alguien me ayuda, a ver, a ver si alguien me ayuda. Cuando se estamos en la famosa, no, yo ahí más no es, la revolución industrial es mucho más antes. Revolución industrial, yo tienes que entender, es eminentemente una revolución hacia el desarrollo del capitalismo. En este caso estamos hablando de una revolución eminentemente de carácter socialista, es decir, que buscamos la equidad entre los hombres, ¿no? Entonces, no es la revolución industrial. La revolución industrial se dio en donde, en Inglaterra, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿No es cierto? ¿Y cómo desarrolló esta revolución industrial? ¿Se acuerdan o no? Gracias a quién Inglaterra propiamente fue un país industrializado. ¿Gracias a qué? Fue gracias a la cantidad
de tesoro que salía del Perú rumbo a España y en el camino era interceptado. ¿Se acuerdan de quién? ¿Quiénes lo interceptaban? Y no llegaba el tesoro a España, sino se iba directamente a Inglaterra. Aquí se fue muy bien, piratas, los piratas, ¿no? Y los otros son los corsarios. Los piratas para sí mismos trabajan, en cambio los corsarios trabajan para los países. Entonces tienen que tener en cuenta que aquí fueron los corsarios, ¿no? ¿Se acuerdan del famoso corsario que está considerado en los libros de historia el ladrón más grande del mundo? ¿Quién es? Insuperable, ¿no? Insuperable. Solamente podríamos estar robando todos los bancos de Estados Unidos, ¿no? ¿Quién lo va a hacer eso? Imposible, ¿no es cierto? ¿Quién es ese ladrón que está en la historia? A ver. ¿Quién es el ladrón más grande en la historia que está considerado en los libros de la historia? Que se dio el lujo de llevar todo el tesoro a Inglaterra. Entregó a la reina Isabel, acá está mi señora, todo el tesoro. Y la reina Isabel se dio el lujo de pagar toda su deuda externa e incluso se dio el lujo de utilizar la mitad justamente lo que nos dice John. O sea, promovió la revolución industrial. O sea, con los tesoros del Perú. Es así. Así nos dice la historia. Muy bien, Johnny. Francis Drake, claro. El famoso corsario llamado Francis Drake, ¿no? Muy bien, a Johnny le vamos a regalar un punto por ese hecho. Muy bien. ¿Cómo no se van a acordar, no? La historia no es bien, claro. Este Francis Drake prácticamente se paseó por el mundo y básicamente nos visitó al Perú y siempre estuvo al tanto de lo que cuando partían los barcos, ¿no? Rumbo a España, los interceptados en el camino, les quitaban todos los tesoros y eso se lo llevaba pues a Inglaterra, ¿no? Pues de España quedó casi nada, porque mayor parte de los tesoros paraba en, iba a parar a Inglaterra. Y esos tesoros servían para qué? Justamente ¿para qué? Para levantar la revolución industrial. Entonces se vuelve uno de los países capitalistas muy poderosos en Inglaterra, ¿no es cierto? Y por eso Inglaterra estaba bien interesado en ingresar a las colonias, ¿no? Entonces sí es materia de otro tema que vamos a conversar en otra oportunidad, ¿no? Bien, entonces el hecho venía y les preguntaba cuándo se dio la revolución socialista. En eso era la inquietud y la pregunta y alguien me dijo la revolución industrial, ¿no? Y no es la revolución industrial, sino estamos hablando de revolución socialista. ¿Cuándo fue? A ver, esa es la pregunta. A ver, chicos, ya les ha ido, fue de la Primera Guerra Mundial. A ver, fue durante la Primera Guerra Mundial. Fue en 1917. Se dio la famosa Gran Revolución Rusa, llamado también la Revolución Socialista.
¿no? Instaura el sistema socialista en lo que fue antes en la Rusia y finalmente se convierte en un país de carácter socialista, países socialistas, entonces en la famosa URSS, Unión de Repúblicas Socialistas, bien, la famosa URSS. Esta revolución fue dirigida por Lenin, ¿bajo los principios de qué? Bajo los principios del marxismo. Pues tenemos acá eso, filosofía socialista, marxismo o materialismo, ¿no? Entonces, de ahí empieza a pregonarse todo este sistema de igualdad. ¿Por qué? Porque dentro del mundo socialista prácticamente el capitalismo desaparece. El Estado confisca todas las empresas y les empieza a entregar a los trabajadores, ¿no? A los trabajadores. Y los trabajadores son los nuevos dueños de las fábricas y estas, a su vez, la distribución propiamente es equitativo, ¿no es cierto? Entonces es equitativo, entonces ya desaparece. Entonces esto va a pegar a todo el mundo, todos los países, entre Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, ¿no? A todos los países, esta filosofía, esta forma, ¿no? Se genera en todos los países. Por eso van a encontrar la geografía radical en Estados Unidos, la geografía radical en Inglaterra, la geografía radical en Alemania, la geografía radical en Francia, etcétera, etcétera. También la geografía radical en ¿qué se llama? En América, ¿no? Yo recuerdo cuando empezamos a estudiar nosotros, estaba en boga prácticamente esta filosofía, por eso yo en el primer año llevé el curso del materialismo dialéctico. Imagínense, yo he llevado un curso de filosofía del materialismo dialéctico. Ese era un curso para nosotros, ¿no? Imagínense cómo estaba en boga aquellos años. Ahora ya es imposible llevar, ¿cierto? Hasta es imposible ya hablar en el Perú, porque si uno habla de estas cosas, eminentemente hay veces, ¿qué nos dice? Ah, está la apología al terrorismo. Por eso no lo estoy comentando mucho, pero sí les digo, existe la geografía radical, que tampoco puedo ocultarlo, ¿no? Que sí existe. Entonces, ¿por qué? Porque van a encontrar un libro por ahí, la geografía socialista, ¿no? O van a encontrar la geografía radical, van a encontrar la geografía marxista. ¿Y cómo por eso nunca nos había hablado de esto? ¿No? Entonces tampoco los puedo ocultar, porque sí existen esos trabajos en torno a lo que es la geografía. Entonces un poquito les he hablado para que ustedes más o menos conozcan. Tenemos bastantes, ¿no? Que han pregonado este tipo de filosofía, como por ejemplo en Estados Unidos, mayormente se ha dado a través de las universidades y hizo presencia casi en la mayoría de las universidades de Estados Unidos, tanto en alumnos como profesores, han empezado a pregonar este tipo de filosofía, al igual en otros países, ¿no? Finalmente se dio, pero en base a lo que es el socialismo básicamente que se dio mm, en la, ¿no es cierto?, la famosa revolución socialista. Entonces, eso propiamente es la que tenemos que tener muy en cuenta para poder, digamos, un poco también recrearnos sobre esto de que sí existe, ¿no? Existe este tipo de geografía. Bien, vamos ahora a otra geografía. A ver, vamos a ver. Entonces tenemos ahora la geografía espacio-temporal. Es otra
espacio. Espacio temporal. Bien, vamos a hacer esto más y ya mañana continuamos. Ya nos hemos pasado mucho, hemos conversado. Bien, la geografía espacio-temporal mayormente se refiere a un hecho que es muy importante, el espacio y el tiempo, es decir, el ritmo, ¿no?, de cómo las cosas van aconteciendo a lo largo de la historia, ¿no es cierto? Entonces, se analiza todas las actividades de los individuos, las actividades de las sociedades en función a las variables tiempo y espacio, tratando de trazar la trayectoria de los ritmos de vida, ¿no? Los ritmos de vida son la hora, el día, la semana, el mes, el año y así sucesivamente, ¿no? Podemos seguir un poco más de la propia existencia de la vida. Así como estamos ahorita preocupados, mire, tan rápido ha transcurrido el tiempo, mire, ya estamos en diciembre y no hemos terminado el semestre. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió en el espacio y qué pasó con el tiempo? Entonces esa relación nosotros las tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Estamos muy preocupados, ya pasó un año más. Ay, tenía 20 años, ahora voy a tener 21. Entonces voy a terminar, yo pensaba terminar la universidad a los 22 años. Entonces a los 23 voy a terminar. Mientras mi test voy a terminar a los 24 años. O sea, un año más se va a aumentar. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el espacio y qué ocurre con el tiempo? ¿Por qué el tiempo nos gana? ¿Y por qué? Porque algo ocurre en el espacio, ¿no? Algo ocurre en el espacio. Entonces, esa relación que nosotros llamamos la variable tiempo y espacio propiamente es la que va a generar toda una serie de acontecimientos. Por eso siempre señalamos la cantidad de tiempo utilizado en diversas actividades, ¿no? ¿Cuánto tiempo voy a utilizar en estudiar? ¿Cuánto tiempo voy a utilizar en graduarme? ¿Cuánto tiempo voy a utilizar en buscar el trabajo? ¿Y cuánto tiempo voy a trabajar? ¿Cuánto tiempo de vida voy a tener? ¿No? ¿Cuándo voy a hacer familia? ¿Cuántos hijos? Etcétera, etcétera, pero todo es en función espacio y tiempo, ¿no es cierto? Entonces, y esto realmente ha sido muy interesante, mucho lo han tomado los geógrafos. Hay una serie de geógrafos que han tomado esta para ver, para explicar qué es lo que pasa en el modelo. Algunos lo han llamado como red temporoespacial por Gestrand, es un geógrafo preocupado del tiempo y espacio, surgió como resultado de la preocupación sobre este problema que estamos hablando, ¿no? Tiempo y espacio, porque el tiempo rápido se va, ¿no? Y así también Tungsten, también tenemos otro geógrafo que también igualito, tenemos a Carl Stein, Lentor, Matterson y entre otros geógrafos que hablan bastantes sobre esto que se llama el tiempo y espacio, ¿no? Que tienen correlativamente, van unidos. ¿Qué es, ¿Qué es lo que se presenta en el espacio y cuánto tiempo yo utilizo para hacer mis cosas o las actividades que los ubicamos tiempo y espacio? Eso se refiere. Bien, chicos, ha sido todo por hoy. Mañana nos faltan dos. Nada más, mañana terminaremos. Vamos a tocar otro tema. Con eso ya prácticamente vamos a terminar este tema de la geografía y pasamos a ver lo que es la historia y luego pasamos a ver la metodología en sí misma, cómo investigamos. Chicos, hasta mañana. Mañana tenemos a las 9 de la mañana, ¿no? 9 de la mañana, chicos. Ya, 9 de la mañana hasta el día de hoy. Mañana, chicos,
Hasta. De igual forma, ustedes tengan un bonito día.